Egunon guztioi, agintariok, Aldu Nagusi jauna, Alkate orde jauna, Espriko zuzendari jauna, Islari jauna, Jaun-Andreok, egunon eta ongietorri ekitaldi honetara. Egunon sarearen bitartez gurekin bat egin duzuen guztioi, ongi entzuten da? Bai. Eibarko Koliseo Antzokian gaude, sari hauei izena ematen dioten Toribio Etxebarria zenaren herrian. Antzoki ederra da hau, egoera arruntean 500 lagunetik gora elkartu gaitezke hemen. Gaur, ostera, eta hala behar duelako, bestelako itxura du antzokiak. Besaulkiak itxita, aforoa murriztuta. Antolatzaileak, finalistak eta saridunak baino ez gaude gaur hemen. Fizikoki behintzat, teknologiari esker ostera askoz gehiago gara. Ongi etorri eta agurrik beroena, sarearen bestaldetik, pantailaren bestaldetik, gurekin bat egin duzuen guztioi. Gaurkoa egun garrantzitsua da euskal enpresaren ekosistemarentzat. La de hoy es una jornada importante, puesto que en este acto vamos a proceder a la entrega de los premios Toribio Etxebarria. Estamos de aniversario, son ya 30 las ocasiones en las que se ha convocado estos premios, por lo que podemos afirmar, sin ningún género de duda, que tras 3 décadas están ya plenamente consolidados. Ibilbide luzea eta zenbakiak ere oso esanguratsuak. Desde la creación de este certamen se han analizado más de 640 ideas y proyectos empresariales. Los proyectos premiados en las ediciones anteriores han invertido en torno a 38 millones de euros, creando más de 800 puestos de trabajo, la mayoría de ellos de alta cualificación. Edizio honetan, 30. honetan, 38 enpresa ekimen aurkeztu dira. Enmarcadas en los sectores de industria, sostenibilidad, fabricación avanzada, biosalud y TIC. De ellas 21 en la categoría de ideas y proyectos y 17 en la de nueva empresa. Eskerrik asko guztioi hautagaitza hauek aurkezteagatik. Ametsak josten jarraitzeagatik. Eta atrebentzia ez bada, segi aurrera ekimen interesgarri eta eredugarri hauekin. Los miembros del jurado coinciden en señalar el alto nivel y grado de maduración de las propuestas presentadas. Propuestas fundamentadas en tecnologías punteras con know-how propietario que les han permitido diseñar propuestas de alto valor añadido para el mercado, con modelos de negocio ambiciosos de crecimiento, financiación especializada y generación de empleo de alta cualificación. Su actividad se orienta a sectores estratégicos, tales como la agroalimentación, TIC, entre ellas Big Data, inteligencia artificial y Machine Learning, energía, nuevos materiales sostenibles, economía circular, manufactura avanzada e industria 4.0. Lan handia dago sari hauen antolakuntzaren atzean. Lan ikaragarri hau egin duten erakunde eta enpresak aipatu nahi ditugu jarraian, eta eskerrak eman noski. Los premios Toribio Etxebarria son una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Eibar y BIC Guipúzcoa, en la que participan la Dirección de Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco, como también el Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Del mismo modo, cabe destacar la colaboración de SPRI, Cámara de Guipúzcoa, el Cargi, APD, el Diario Vasco y las asociaciones de empresarios ADEGI, CEBEC y SEA. Horre guztiak helburu argi bat dauka bere baitan. Teknologia sorkuntza zein berrikuntzarekin lotura duten eta Euskal Herriko industria sarearen berritze zein eguneratze kultura sendotzea dakarten errealitate guztiak bultzatzea. Eta horiekin batera, enpresa errealitate bihurtzeko aukera sendoa duten ideiak bultzatzea. Aurtengo epaimaia aurkeztu nahi nuke jarraian. Josu Eskudero, APD-ren izenean, Eibarko udaletik Alberto Albistegi, BIC Gipuzkoako Laura Espin eta Ainhoa Unamuno, Confebasketik Pablo Martín, DBGSako Cristina Zumeta eta Ane Iturzaeta, ADEGItik Josean Rodríguez, Gipuzkoako Foru Aldundiko Joseba Amondarain, Eusko Jaurlaritzako Agustín García, Espriko Imanol Kuetara Leire Intxausti eta Usoa Agirre, Gipuzkoako Bazkundeko Inigo Muguruza, Elkargitik Naiara López eta Felipe Flamarike, eta azkenik Euskal Herriko Unibertsitateko Aimar Intxausti. Epaimai zabala eta aditua zalantzarik gabe. Eskerrik asko guztiei egindako lanagatik. Behin atarikoak amaitu ostean, sari hauek posible egin dituzten erakundeen ordizkariei bide eman nahi diegu. Haiei hitza emateko unea da, en el nombre del Ayuntamiento de Eibar, está hoy con nosotros e interviene a continuación Alberto Albistegi, alcalde en funciones. Txalo bero bat.
diputatu jauna, agintariok, lagun eta dizkideok, egunon guztioi. Ongi etorria, Eibarrera eta mila esker Toribio Etxeberria sarien banaketa honetan parte hartzeagatik. Hortengua, Toribio Etxeberria sarien 30. edizioa da. Eibartarrok ekintzailei ematen diegun babesaren erakusle argiena dena. Urte hauetan guztietan zehar, 1980 urtetik hain zuzen ere, Eibarko udalak eta BIK Gipuzkoa Berrilanek zendu mantendu dugu sormen eta berrikuntza teknologikoaren inguruko errealidadiak bultzatzeko apostua. Proiektu horien gauzatzeak Euskadiko industriaren berrikuntza eta modernizazioa ekarriko duenaren konfidantzan. Ez gaude oker adierazten badugu, sari hauek gaur egun berrikuntza teknologikoaren sari garrantzitsuenak direla Euskadi mailan. Aspaldikoa dugu Toribio Etxeberria saria, eta urte horietako guztietako esperientzia da sari honen ahal honena. Urtek aurrera egin ahala, saria finkatzen eta hobetzen joan da, eta aldi berian izena eta ospea hartzen. Bihotzez, zera espero eta desio dut. Aurtengo irabazleek aurreko edizioetako gertatu zaienaren antzera, sari honek zabalduko dizkien aukerak aprobetxatzen jakitea eta aukerak horiek aberastasun eta enplegu bihurtzea. Eibarko udalak bere konfidantza jarri du zuengan eta badakit ez diguzuela utzik egingo. Eta ez da kasualitatea ez, sari hau Eibarko udalaren ekimenez sortu eta bere babespean urtetan zehar sendotu izana. Gure hiriak beti izan du gauzak sortzeko eta aurrera ateratzeko zer hori. Eibartarrek beharrerako duten gaitasuna eta batik bat, gauzak ondo egiteko kemena bat dator gure izateko moduarekin eta gure tradizioarekin. Este año celebramos esta 30ª edición fuera de fecha y en otro escenario, en circunstancias más complicadas. Hasta este año veníamos celebrando estos premios en Techniker. Y que Techniker siga en Eibar no es fruto de la casualidad, sino demostrativo de que en circunstancias complicadas nos empeñamos en defender lo nuestro, lo mejor para Eibar y su comarca. Y lo nuestro es la tecnología, la investigación, la innovación, atraer y retener talento en la ciudad para crear empleo y riqueza. Agentes locales del ámbito de la empresa, de la formación y del apoyo al desarrollo de proyectos empresariales, Techniker, Elkargi, Confebask, BIK Gipuzkoa Berrilan, Armeria Eskola, Adegi, DBGSA, han sido también este año las encargadas de proponer las empresas que, a su juicio, eran las candidatas idóneas al premio, así como de seleccionar a las finalistas y proponérselo al jurado, cuyo trabajo quiero agradecer. Sé que es un honor, pero también una gran responsabilidad evaluar las candidaturas y no tengo ninguna duda de que todos y cada uno de los miembros del jurado han realizado su cometido con esfuerzo, honestidad y profesionalidad. Aurkeztutako hautagai zerrenden kopuruak eta horien mailak, urtero gero eta altuagoak, urte hauetan sariek lortu duten prestigio eta aitorpen soziala erakusgarri ona ematen dute. Aurreko edizioetan irabazitako proiektuek 38 milioi euro baino gehiagoko inbertsioa eta 800 enplegu zuzen baino gehiago eragin dituzte, gehienak kualifikazio handikoak. Eibarreko udalak haiekiko konfiantza jartzen du eta badakit ez digutela utzik egingo. Amaitzeko, nire eskerrik beroenak eman nahi dizkiet saridunei eta hauen 30. ediziora aurkeztu diren guztiei. Eta zelan ez, sarien antolaketan eta babesletan parte hartzen duten pertsona, erakunde eta erakunde guztiei. Izan ere, haien ilusioarekin, aleginarekin, dedikazioarekin eta konpromisoarekin sarien prestigioari lagundu diotenei. Y por último, permitidme que concluya con mi más sincero agradecimiento a la figura de don Toribio Etxeberria y a toda una generación. Hace 100 años el mundo sucumbía a una pandemia y a una guerra mundial. Hoy la situación es infinitamente mejor, aunque llena de incertidumbres, pero requiere del empuje y actitud de todos nosotros y nosotras para el impulso de la reactivación de la economía. Por tanto, desde aquí apelo a aquel espíritu, a aquella actitud de nuestros y nuestras mayores que supieron revertir una situación crítica, pusieron las bases del futuro y entendieron el progreso económico como el gran motor social para la generación de empleo y riqueza de forma ordenada y distributiva. Eskerrik asko.
Eskerrik asko Alberto Albistegi jauna, Esprit taldearen izenean, haren zuzendariak Aitor Urtzelaik hartuko du hitza jarraian. Txalo bero bat. Diputatu nagusia, Eibarko udaleko ordezkaria, agintariok, ekintzaileok, lagunok eta pantailaren beste aldean zaudeten guztiok. Egunon danori. Nik uste dut danok ados egongo garela, ekintzaileok, ekintzaileak, enpresari gizon eta emakumeak, gure gizartearen eta gure ongizatearen elementu garrantzitsuenetariko bat direla, edo zaretela, hobeto esan da. Las personas emprendedoras, empresarias, empresarios, sois uno de los pilares, uno de los elementos fundamentales de nuestra sociedad, de toda sociedad, diría yo, porque sois los que creáis empresas, los que creáis empleos y los que creáis el bienestar de una sociedad. Horregatik, nire ustez oso garrantzitsua da, ekintzaile eta enpresariek egiten duzuen lana nolabait aitortzea eta nolabait goraipatzea baita ere. Eta honen adibide on bat Toribio Etxeberria sari hauek dira. Los Toribio Etxeberria son unos premios, pero son sobre todo, yo creo, un acto de reconocimiento y un acto de, diría, agradecimiento a la labor que desarrolláis las personas emprendedoras, las personas empresarias día a día. Desde Esprit, desde el Gobierno vasco, desde el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, además de aplaudir vuestra labor, más si cabe en estos tiempos de pandemia y en estos tiempos de crisis, seguiremos y seguimos apoyando a las personas emprendedoras. Y concretamente aquí, en Guipúzcoa, en estrecha colaboración con la Diputación Foral de Guipúzcoa y en estrecha colaboración con el BIC Guipúzcoa, tenemos diferentes iniciativas, como las iniciativas Ekintzai Ekintec, en colaboración con la Diputación, para de alguna forma transformar buenas ideas en nuevas iniciativas empresariales, o tenemos diferentes instrumentos financieros, como el Basquefondo o el instrumento Aurrera, para insertar capital o financiación en aquellas nuevas iniciativas empresariales que necesitan empezar a crecer, o tenemos iniciativas como el Bind 4.0, que ofrece esas primeras oportunidades de mercado a aquellas iniciativas empresariales que empiezan a dar sus primeros pasitos. Beraz, eskerrik asko BIC Gipuzkoari, eskerrik asko baita ere Eibarko udalari eta beste laguntzaile guzti hori 30. edizio hau antolatzearren, zorionak baita ere gaur sarituak izango zareten ekintzaile guzti hori, baina batez ere, esan nahiko nuke eskerrik asko, saritudaz haratago, eskerrik asko ekintzaile guzti hori, egunero, aktibitate ekonomiko berria, enplegu berria eta gizartearentzat ongizatea sortzeko egiten duzuen lanagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko Aitor Urtzelai jauna. Qué mejor ocasión que este número redondo, la edición número 30 de los premios Toribio Etxebarria, para conocer mejor a un hombre difícil de etiquetar bajo una profesión, ya que su legado trasciende a más de una área de conocimiento, como la actividad empresarial o su gran labor como lingüista. Una vida de libro que así recoge un eibarrés extraordinario, Toribio Etxebarria, 1887-1968, obra de nuestro invitado de hoy, Pedro Berriochoa. Egunon, Pedro. Micrófono bat beharko luke Pedrok, para que se le pueda escuchar, sobre todo a través del streaming. ¿Hay algún micro?
Si alguien nos puede acercar un micro para Pedro. Esperamos un minuto. Eskerrik asko. Pedro Berriochoa Azcárate nació en Urretxu, doctor en Historia, licenciado en Historia y Antropología, ingeniero técnico agrícola, profesor de enseñanza secundaria y de grado de Antropología en la Universidad del País Vasco. Ha escrito usted ya 6 libros en solitario, el último al que hacíamos mención. Ha participado en varios libros colectivos y ha escrito varias decenas de artículos centrados mayormente en la historia agraria y en la historia cultural. El libro del que hablamos hoy, por su protagonista, evidentemente, es una aproximación a la figura de un hombre sorprendente, un recorrido por su biografía, sus libros, escritos, ideas, aficiones, actividad profesional. El libro, el título, lo recordamos, Un Eibarrés extraordinario, Toribio Echevarría, deja con ganas de saber más, ¿verdad? Para Twitter está muy bien, ¿no? Un titular pues, llamativo, con gancho, pero ¿qué hizo de Toribio Echevarría un Eibarrés extraordinario? Mira, pues estuve dudando, ¿se oye? Un poco bajo, ¿verdad? Bajito, ¿está encendido? Bai, piztuta dago. Pues estuve dudando qué título poner, porque los títulos son... No se oye, ¿verdad? No hago literario, Podemos, no sé si dará el cable para acercarlo aquí. Aquí estamos pocos y se podría escuchar, pero es importante que tengamos micros para que nos puedan escuchar bien los que están al otro lado del streaming. Bai, nahi dozu bertan hasi y luego cambiamos. Decías que habías dudado con el título del libro, que estuviste ahí. No, así como la estructura del libro la tenía muy clara desde el principio, el título siempre es un poquito difícil, ¿eh? Y pensé, bueno... Creo que estará difícil. Luego me di cuenta que los eibarreses, a pesar de ser socialistas o no socialistas, son más que nada eibarreses y puse eibarrés. Y lo del adjetivo extraordinario, pensé sorprendente, yo estaba por sorprendente, pero leí una entrevista que le hicieron a Eusebio Lafuente, que fue uno de sus discípulos de Alfa, en el centenario de su nacimiento, en 1987, en una entrevista en euskera, y repite por 2 veces la palabra extraordinario. Extraordinario, dice. Y también dijo de él lo mismo su carcelero en la cárcel de Pamplona. Era un hombre extraordinario, así que ya me quedé con esa imagen de hombre extraordinario. Probamos el micro. ¿Qué tal? Ah, sí. Y estaremos más cómodos. Prueba por si acaso. ¿Debería estar encendido? Pruébalo. No, yo tengo mi micro. Vale. Vale, perfecto. Pues su libro decía que tenía clara no el título, pero sí la estructura del libro. Se divide en 3 partes principalmente y la primera es la biografía de Toribio Echevarría. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de su vida? Bueno, de su vida me sorprenden varias cosas. Primera, cómo una persona que sale de la escuela a los 11 años es capaz de imaginar lo que imaginó, porque él creó su propia vida, fue un poeta de su propia vida, y llegar a la altura que creó. Estamos hablando de una persona sin estudios reglados, ¿verdad? Eso es una persona que fue totalmente autodidacta. Otra cosa sorprendente es esa milicia en el trabajo, como él la entendía, de 60 años trabajando hasta los 71 años, siempre trabajando. Él presumía de ser el carnet número 1 del Instituto Nacional de Previsión, que era el previo a la seguridad social, vamos a decir que solamente tenían los funcionarios o ciertas empresas importantes, el número 1. Y otra de las cosas que
que son sorprendentes también es aquello que decía él, es la curiosidad. En la escuela le pusieron el nombre de Chindurri, le puso Romualdo Galdós, que es un jesuita, vamos a decir que está en el otro lado de la trinchera, pero que le puso por ese afán que tuvo siempre por la curiosidad por todo. Él solía repetir muchas veces una frase del romano Terencio: nada de lo humano me es ajeno. Y este era Toribio Echevarría. Abordaba todo. Hoy en día está muy de moda, ¿no?, la palabra emprendedor. Sí, porque él tocaba todos los palos. Él tocó el palo fue un dirigente socialista, o por lo menos un militante socialista, fue un naturalista, que es una cosa que está igual, fue un entomólogo muy importante, no tenemos sus trabajos, pero seguro que lo hizo muy bien. Era un hombre que iba al monte con un martillo de geólogo, es un hombre que con Indalecio Janguren se estrenó en la fotografía. Es un hombre que tenía una versión también de lingüista que lo sacó cuando estaba exiliado en Francia, acudiendo no tenía otra cosa que hacer, acudiendo a las bibliotecas de Toulouse, de Burdeos, y empezó a familiarizarse con el euskera y a trabajar en ello. Era un hombre que tenía la Biblia, pensaba que la Biblia no tendría, si hubiera tenido 1000 años también, no lo hubiera satisfecho suficiente. Era un latinista. Era un hombre, aparte de su versión empresarial, que es yo creo aquí lo que, como es lógico, toca resaltar, es decir, era un humanista absoluto. Su trabajo como lingüista en torno al euskera de Eibar principalmente sigue siendo referencia actualmente, ¿no? Son textos a los que se acude pues muy regularmente, pero su huella en el ámbito empresarial es más que evidente. Impulsó las primeras cooperativas, ¿no? Hablamos de cooperativas de consumo industriales en el entorno de Eibar, pero ¿cómo pasa, como decías, ¿no?, de ser un chaval que entra como aprendiz bueno, sin apenas estudios reglados, a dirigir Alfa aquí en Eibar, una empresa muy importante? Sí. Como lingüista, simplemente él con su mujer Claudia Lizabalaga, pues se pasaron 20 años en Caracas recopilando acepciones de Eibar, del vocabulario de Eibar, mayormente de las acepciones de la armería. Llenó como 10.000 cartulinas. Y luego, aparte, trabajó el verbo y las declinaciones, porque el eibarrés en aquella época estaba muy mal visto. Era una especie de hijo bastardo del euskera. Entonces, él reivindicó siempre el eibarrés, fue siempre contrario a todos los purismos, a todos aquellos que negaban los neologismos, y quiso relanzar aquello que él llamaba Eibarko Berbeta Internacionala, que había sido tan denostado por Txomin Aguirre y compañía, y por otra gente también. Y por lo que me decías de cómo llegó a ser empresario, bueno, él leía todo y también la economía política, entonces conocía todo el marxismo en el sentido económico también, y también a otros socialistas que no eran marxistas, y también incluso la economía clásica. Entonces, él entra en 1913 de escribiente en el Ayuntamiento de Eibar, y a partir de ahí pues hay un problema fundamental que es lo más importante para Alfa, que es la Primera Guerra Mundial y su finalización. Cuando termina la Primera Guerra Mundial surge lo que se llamaba el problema armero, un problema, porque las naciones, todos los estados del mundo intentan controlar el comercio de armas, con medidas muy proteccionistas y medidas muy duras. Entonces, la producción de pistolas y esto decae enormemente. Y hay una gran huelga de 3 meses, y los empresarios cierran las persianas. Entonces, se plantea el problema de que, como decían ellos, los empresarios se han hecho huelguistas y nosotros nos vamos a hacer empresarios. Es en este contexto que surge Alfa, en 1920. Y también su nombre, antes les comentaba a unos compañeros a la entrada, es también bautizado por Toribio,
que veía siempre reminiscencias griegas, latinas, allá donde iba. Hubo una primera empresa que se llamó Omega, que falló, y a la siguiente, como falló, le puso la letra contraria, Alfa. Alfa decide fabricar máquinas de coser y son los mismos trabajadores los que eligen a Toribio Echevarría como gerente. Sí. Alfa es una empresa armera hasta el año 26, exclusivamente armera. A partir del año 26, Galarraga tiene un momento ahí que ve que la patente de Singer, porque entonces en Eibar, voy a decirlo todo, se copiaba, como se copiaba en Tokio, o como ahora se dice que se hace en China, ¿no? Pues los eibarreses eran muy copiones. Entonces, aprovecha ese lapsus, vamos a decir, de la patente de Singer para crear una patente propia. Es entonces cuando surge la máquina de coser que Toribio consideraba que era el producto más socialista del mundo, y hasta el año 32 conviven la máquina de coser con la empresa, con las armas, hasta que en el año 32 ya desaparecen en las armas. Así que se convierte en una empresa de máquinas de coser. Desde hace 30 años los premios que hoy vamos a entregar llevan el nombre de Toribio Echevarría, la vida de una persona emprendedora que suma éxitos y fracasos. Llegó a CAMSA, a Madrid también, no solo en Eibar, sino que dio el salto a Madrid y a CAMSA. ¿Cómo sucedió aquello y cómo lo vivió él? Bueno, pues claro, los años de Alfa le dieron un renombre importante. Era la primera cooperativa de producción, porque de consumo había muchas, pero de producción y de tipo socialista en España. No había ni ley de cooperativas. Alfa fue bautizada como sociedad anónima en principio. Entonces, esto le dio, vamos a decir, un pedigrí. Y en 1931, en el gobierno republicano socialista, Prieto, que era íntimo amigo suyo, D'Alessio Prieto, que ahora está un poco en horas bajas por Madrid, le llamó y, como dice él, le forzó a ir a Madrid para hacerse cargo de la delegación del gobierno de CAMSA. CAMSA era una compañía arrendataria de un monopolio del Estado. Esta compañía estaba formada por todos los grandes bancos, todos los nombres, estos Garnica, Ibarra, todos estos nombres que todavía nos suenan como los grandes capitostes pues, del Banesto, del Banco Bilbao, Banco Vizcaya. Y entonces él le ponen allí, de alguna forma, como controlador, vamos a decir, del gobierno. Y así está hasta el año 33, en que cae el gobierno republicano socialista, con un gran sueldo porque le pagaba la propia compañía, no le pagaba el gobierno. ¿Quién le ha fascinado más? ¿El Toribio Echevarría, escritor y más cercano al mundo de la cultura, el lingüista, el vinculado a la actividad empresarial, también estuvo vinculado a la política y otros muchos temas? Sí, yo creo que a mí más el cultural, quizá por mi deformación profesional. Creo que, como te decía al principio, el saber construir una vida desde un chico casi pues que apenas ha ido a la escuela y elevarse como hizo él, eso no sé si es nada socialista, es muy individualista. Y tiene una meritocracia sustantiva. Entonces, él llegó a dominar, pues, sus lecturas eran increíbles, como os he dicho, las bíblicas, por ejemplo, las bíblicas, pero yendo a la raíz, yendo a los primeros textos latinos. Él leía la Biblia sin ser creyente. Efectivamente, él no era creyente, como ayer me encontré con una carta suya nueva. Y le decía a José de Arteche que él no creía en la segunda naturaleza de Jesús, solo creía en la primera, la de hombre. Pero, sin embargo, el deleite que le producía su sacra Biblia, como decía él, era infinito. Entonces, pero no solo eso, eran los moralistas franceses del 17, Pascal, por ejemplo. Era Goethe, otra de sus obsesiones. Era Unamuno, que fue un amigo casi para él. Era el Quijote, era Cervantes. Era un hombre extraordinario. Y sobre todo los clásicos, como antes se ha referido.
Le he escuchado en alguna ocasión que Toribio Echevarría no tiene el reconocimiento o el conocimiento que debería. Estamos aquí en Éibar, probablemente en Éibar se le conoce más, por algo lleva su nombre en la calle principal de la localidad. Desde fuera de Éibar, ¿cree usted que no se ha conocido y reconocido su labor? Pues sí, en Éibar pasa por ser el santo laico junto el San Andrés, el Alter San Andrés, ¿no? Pero en Guipúzcoa y sí, en el País Vasco, pues se le conoce simplemente casi como lingüista, cuando es quizá la actividad que menos destacó, quizá. Quizá habría que reeditar, reeditar sus libros que son más de pensamiento. Por ejemplo, los libros de memorias, como El viaje por el país de los recuerdos, tienen reediciones sucesivas, pero no así la metafísica Paurcola. Son libros difíciles, o 3 ensayos. Que el comentario, había un hombre de Éibar, Santiago Arizmendiarrieta, que también hay que hacerle un pequeño homenaje, que le decía por la metafísica Urcola, bueno, lo leo porque es de usted. Pues son libros un poco difíciles, pero es donde está su pensamiento más filosófico. Le tocaron años de incertidumbre, de cambios, de inestabilidad. El año actual también es difícil, no hay más que mirar aquí, ¿no? Ver cómo estamos. ¿Cree usted que tendría ideas y propuestas innovadoras para hacer frente a una situación de incertidumbres como la que estamos viviendo en este momento? Yo creo que sí. Él pasó el año 18 con su familia enferma. Él no enfermó, cuidó a su familia. Un hermano murió. Hay varias versiones, pero Aquilino Amuategui, se dice, su patrón, el patrón del socialismo en Éibar, el primer patrón, murió también a propósito de esta pandemia del año 18, la gripe española. Yo creo que Toribio siempre se reinventaba. Entonces, yo creo que hubiera salido adelante en cualquier sitio. Nos gustaría escuchar más sobre Toribio Echevarría, sobre el libro que ha escrito. Nos quedamos con ganas. Recordamos el título del libro. Un Éibar es extraordinario. Toribio Echevarría, ¿dónde podemos adquirirlo? Pues no lo sé. En algunas librerías. Sé que Elkar lo tiene, sí. Elkar lo tiene. En Lagun dejé yo 5 ejemplares porque nadie les había dicho nada. No sé qué tipo de distribución. Y me imagino que la Cucha Fundación, que es la que ha editado, es la que tendrá las llaves del templo. Bueno, sabemos que en Elkar sí, y no sabe si en Éibar habrá opción de adquirirlo. Pedro Berri Ochoa, eskerrik asko gaur hemen izateagatik, eta jarraituko dugu elkarren berri izaten eta irakurtzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ibarri. Sariak banatzeko ordua iritsira, zatozte mesedez esenatokira, Aitor Urtzelai jauna, Esprit taldeko zuzendaria, Alberto Albistegi jauna, Eibarko udaleko alkate ordea, eta Markel Olano jauna, Gipuzkoako diputatu nagusia. Txalo bat. Eskertzen dizuegu segurtasun neurriak, distantziak mantentzea, beharrezkoak ekitaldi hau aurrera eramateko. Enpresa asmoa saiarekin hasiko gara. Comenzamos con la categoría de premio a las ideas o proyectos empresariales. Sail honetara Euskal Herrian jaio edo bizi diren bakarka edo taldekako proiektuak aurkeztu dira eta berrikuntza teknologikoan oinarritutako produktu edo asmoak dira. Irabazleak honako saria jasoko du. Premio del Ayuntamiento de Éibar de 10.500 euros, premio de BIC de Euskadi, que consiste en acceder a sus programas de ayuda, adhesión durante un año a jornadas y seminarios de APD, premio de la Cámara de Guipúzcoa, que ofrece acceso a actividades formativas, y premio de Elkargi, asesoramiento en el plan de negocio económico financiero. Ikus dezagun zein diran enpresa asmoak, ataleko irabazleak, epaimaiak hautatu dituen finalistak honakoa dira. Aurrera bideoa. Cada minuto una mujer muere a causa del cáncer de mama. Esto significa que solamente hoy 1.440 mujeres morirán a causa de esta enfermedad. Eso es debido a que el 30% de estas pacientes no responden a los tratamientos que existen hoy en día. En Onena Medicine hemos desarrollado
un prototipo de medicamento que es capaz de eliminar específicamente estas células cancerígenas que son resistentes a distintos tratamientos. Recientemente hemos patentado la composición y el uso de este prototipo en distintas enfermedades, incluyendo el cáncer. Onena Medicines está formado por un grupo de científicos y veteranos de startups de biotecnología multidisciplinar e internacional. Orbion es una startup de Vicaraba dedicada al software de educación enfocada a las publicaciones científicas en particular. En esta situación de pandemia global que estamos viviendo, nuestros científicos se enfrentan a un enemigo del que sabemos muy poco y con herramientas que no son las más adecuadas. Concretamente, el acceso a revistas científicas de pago representa una barrera económica que muchas universidades no pueden asumir. Además, mucho contenido generado en dichas revistas ha sido producido por universidades y centros públicos financiados por todos nosotros, pero que acaban en manos privadas debido al modelo actual. La Unión Europea, entre otras instituciones, presenta un nuevo modelo de acceso abierto financiando investigaciones que publiquen de forma que tanto la comunidad científica como la ciudadanía tengan acceso de por vida a dicho material. Orbion es una plataforma online donde investigadores de todo el mundo pueden colaborar de manera más abierta y social. Está alineada con las políticas europeas de acceso abierto y promueve la interacción entre investigadores en forma de comunidades científicas, aumentando su producción y el reconocimiento por su trabajo, donde el único coste para las universidades es el propio uso de la herramienta, sin limitar las publicaciones o el número de usuarios. Kaixo, el proyecto Escala 1 al Infinito tiene su origen en la reflexión de un grupo de profesionales del sector de la construcción. El objetivo, digitalizar aquellos procesos constructivos que actualmente son obsoletos. A esta iniciativa se sumaron otras personas con dilatada experiencia en el ámbito empresarial e industrial. El resultado de esta unión es Bimertech, empresa de servicios tecnológicos que aprovecha las inmensas posibilidades del mundo BIM y las traslada a la realidad, BIM to Reality. BIMerbot es el primer hito de este proyecto, nuestra plataforma robótica de reconocimiento y replanteo autónomo de diseño propio y patentado. La escalabilidad 1 al infinito del servicio se materializa en la incorporación de tecnologías como Big Data, Blockchain y Smart Contract, con lo que se devuelve la realidad al entorno BIM, Reality to BIM. Mila esker gure proiektua zuen aurrean aurkezteko eman diguzuen aukera honengatik. Eskerrik asko. Poliki es una empresa creada con el objetivo de conciliar la economía y la sostenibilidad de la industria de los polímeros. Los polímeros, o más comúnmente llamados plásticos, son una categoría de materiales altamente utilizados debido a su bajo precio, fácil producción y sus propiedades únicas. Sin embargo, como ya sabemos, su uso está siendo muy cuestionado debido a la contaminación que supone tanto la producción de plásticos a partir del petróleo como la mala gestión de los residuos plásticos. Por eso, Poliki ofrece un catálogo de productos desarrollados para cumplir con los objetivos establecidos por la Unión Europea para alcanzar un futuro sostenible. Este catálogo incluye polímeros biobasados, es decir, producidos a partir de fuentes renovables, moléculas de alto rendimiento obtenido a partir del reciclaje de plástico y materiales innovadores para el almacenamiento de energía. Estos productos han sido desarrollados a nivel académico y nuestro objetivo ahora es conseguir posicionarlos en sus mercados objetivos. Inalia es una empresa centrada en la resolución de problemas de durabilidad de la industria mediante la monitorización estructural y la interpretación física de los datos. Nuestro objetivo es reducir costes de mantenimiento y riesgo estructural, a la vez que aportar un conocimiento sobre el modo de funcionamiento de máquinas, utillajes y componentes. Para ello trabajamos en 3 líneas de negocio. La primera es el desarrollo de producto propio. Actualmente tenemos 2 productos, Monvolt y Datia. Monvolt es un sistema de monitorización de unidades atornilladas en tiempo real y Datia es la plataforma donde se volcan estos datos y que proporciona el sistema de alertas. La segunda línea de negocio es el desarrollo de sistemas de monitorización a medida del cliente y el tercero sería el planteamiento y ejecución de cualquier proyecto multidisciplinar de ingeniería, siempre y cuando necesite conocimiento de diseño, cálculo e instrumentación. Hauek dira enpresa asmoak kategoriako 5 proiektu finalistak. Aitor Urtzela jaunaren eskutik jasoko du enpresa asmoak ataleko irabazleak saria. Eta epaimaiak hala erabakita aurtengo irabazlea da Onena Medicines. Maider Zabalak eta Nizan Lobok jasoko dute saria Onena Medicines enpresa asmoaren izenean.
argazkirako zuen. Zuena da hitza. Bueno, mila esker bihotz-bihotzez. Pues hace la convocatoria del año pasado decíamos que hace 2 años vinimos solo Nidán y yo con 2 maletas y una idea. Y hasta que esa idea pues ha pues crecido, ¿no? Y convertido ya en algo, en una realidad, pues hemos necesitado mucho apoyo. Desde luego, primero desde BIC y desde otras fuentes de financiación, pues como Fundación Biociencia, KESPRI, Diputación de Guipúzcoa, Fomento San Sebastián y ahora recientemente pues del Gobierno español. Así que las ideas, si no tienen apoyo y se riegan, se quedan solo en ideas. Por favor, en esta crisis, seguir apoyando a emprendedores. Mila esker. Zorionak eta eskerrik asko, podéis volver a vuestros asientos. Foto, argazki, una foto, Aitorrekin. Manteniendo la distancia, por favor. Eskerrik asko. Finalistak jasoko ditugu jarraian, diploma banatuko dizkiegu finalistei hauek ere lan handi egin dutelako eta merezitako errekonozimendua eman nahi diegulako. Lehenengo finalista, Orbium, recoge el diploma Roberto Rebasco. Bueno, ematen du ez dela etorri, diploma gordeko diogu, urrengoa deituko dugu, Bimertek, Proyecto Escala 1 Infinito, recogen el diploma Nagore Arregi y Ander Iñarraraegi. Zorionak eta eskerrik asko. Tercer finalista es Poliki Polymers. Recogen el diploma Andere Basterrechea y Corali Lejano. Eskerrik asko. Bigarren saia, nueva empresa, enpresa berria da. Destinado a empresas... bat falta da, barkatu, bat falta da. Azkenengo finalista aipatzeko utzi duguna eta barkatu mesedez, Inalia Innovación y Desarrollo da. Eta recogen el diploma en su nombre Alejandro Landa y Jaime Fernández.
Orain bai, enpresa asmoak alde batera utzi eta nueva enpresa berria da bigarren categoría destinada a empresas jóvenes intensivas en conocimiento y carácter científico-tecnológico que requieran del soporte del premio para su consolidación y a aquellas empresas ya consolidadas que estén apostando por la creación de nuevos proyectos involucrando tecnologías innovadoras que les permitan consolidar sus mercados y acceder a nuevos mercados con alto valor añadido. Kategoria honetako irabazleak honako saria jasoko du. Eibarko udalaren eskutik 10.500 euroko eskudiru saria. Euskadiko Biken saria bere laguntza programetarako sarbidea emanez eta urtebetez APD-ko jardunaldi eta seminarioetan esku hartzeko aukera. Baita Gipuzkoako Ganberaren eskutik 2020ko ekintza formatzaileak eta Elkargiren eskutik negozioaren plan finantziero ekonomiari buruzko aholkularitza. Azkenik, adegi, zebek eta searen 2008ko zerbitzuetarako sarbidea ere izango du. Sail honetan bada bigarren kategoria bat, internazionalizaziorako laguntza saria, eta Espriren saria jasoko du honek, Basque Trade and Investment Esprit saria. Merkatuaren prospekzio bat egitea edo eta bazkide komertzial, industrial eta teknologiko potentzialak bilatzea ahalbidetuko dion saria izango da. Ikusi dezagun zein diren enpresa berria kategoriako 7 proiektu finalistak. Aurrera finalisten bideoa. Scrapa es la plataforma tecnológica inteligente B2B que pone en contacto compradores y vendedores de materiales reciclables a nivel mundial, persiguiendo un objetivo principal: encontrar el mejor destino para cada residuo y de esta forma cubrir dos necesidades fundamentales. La primera, reducir el número de residuos que terminan en el vertedero, y la segunda, abrir una ventana de comunicación al mundo en un sector hasta ahora tradicional, local y poco tecnológico. A diferencia de otras alternativas, Scrapa ofrece una total transparencia a sus usuarios, por lo que estos pueden transaccionar de forma directa, sin intermediación ni comisiones. Además, Scrapa es la única plataforma que ofrece una propuesta a nivel global. Todo esto persiguiendo el objetivo de que los recicladores puedan hacer sus transacciones completas a través de Scrapa y lograr nuestra visión, ser la plataforma de referencia en el sector del reciclaje a nivel mundial. ¿Sabes qué? En 30 años en Guipúzcoa tendremos la temperatura media del Rabat, así que vamos a necesitar mucha agua. De hecho, Ullibar Gamboa, que tiene 150 hectómetros cúbicos de agua, pierde 10 cada año. Eso quiere decir que en 15 años nos quedamos sin agua. No podemos cambiar el mundo, pero sí Euskadi. Antes hacíamos barcos de competición y estructuras solares. Llevamos 6 años en China y con nuestros diseños y nuestra experiencia se han instalado 5 gigas de solar y más de 200 barcos navegando por el mundo. ¿Por qué no cogemos toda esa experiencia y volvemos a casa? Nuestro producto sería una estructura flotante que captaría la energía del sol, que era un sector desahuciado en Euskadi por la falta de terreno. Reduciríamos un 33% la evaporación, acabaríamos con los problemas de algas, crecimiento de puestos de trabajo, directos e indirectos, integraríamos nuestro producto con el medio ambiente. En Yara hacemos que la energía flote. ¿Nos ayudas? Biotech Foods es una empresa de San Sebastián fundada en febrero del año 2017. Nuestra misión es la producción de carne cultivada, una forma alternativa de proveer proteína al mercado alimentario. Nuestro producto está basado en la ingeniería de tejidos y esta tecnología nos permite, a partir de las células de diversos animales, bovino, porcino, aviar, crear proteína de alto valor biológico y de alta digestibilidad, lo que le hace una proteína de alta calidad. Esta proteína puede ser luego transformada, elaborada en productos de consumo como hamburguesas, salchichas o nuggets, listas para ser consumidas por el cliente. Mera Medical Solutions es una empresa que nace en el año 2019 con el objetivo de convertirse en el líder fabricante de dispositivos médicos. Nos centramos principalmente en encontrar patologías crónicas en las que podamos ayudar al paciente a tener una mejor calidad de vida. Inicialmente lanzamos el desarrollo de un producto para la incontinencia urinaria masculina, denominado Arex, que controla las fugas involuntarias de orina y ayuda al paciente a mejorar su calidad de vida, pues retirando, por ejemplo, el pañal o colectores de orina
no ayudan demasiado en el día a día de estos pacientes. Hicimos el lanzamiento en noviembre del 2019 y durante este 2020 pues hemos ido incorporando países a nivel europeo que nos ayudan con la distribución. Estamos ya situados en 5 países y esperamos que en este 2021 podamos lanzar nuevos países que se sumen a la iniciativa AREX. El dispositivo vendría presentado en este packaging e interiormente pues tendríamos este dispositivo. Es un tamaño de 5 centímetros por 5 centímetros externo que bloquea la uretra para evitar ese tipo de fugas de las que estamos hablando. Hola, buenos días. Soy Marta, socia de Alchemy ML, donde nos dedicamos a la digitalización de las empresas, poniendo la atención en el dato y su gestión. Gracias a nuestro equipo de especialistas en dato y a nuestro producto Alchemy ML, selló a la excelencia Horizonte 2020. Gracias a nuestra herramienta cubrimos el proceso de gestión del dato de manera automática, resolviendo el punto crítico que sufren todas las empresas que se encuentran en proceso de digitalización, la obtención de un conjunto de datos válido del que se pueda extraer valor de negocio en tiempos reducidos y eliminando la necesidad de grandes equipos de especialistas en dato. Ya estamos comercializando nuestro producto de diferentes maneras, B2B, donde desarrollamos soluciones ad hoc, integración de Alchemy ML en producto de tercero, lo que además nos ofrece escalabilidad, y modelo PaaS, plataforma como servicio en entorno web. Pon en valor tus datos. Muchas gracias. Me llamo Ivonne Iribarren y soy gerente de la empresa Linkcase. Nosotros ayudamos a corporaciones industriales en lo que llamamos el Journey to Zero, que es acercarlas a cero defectos y cero ineficiencias en sus procesos productivos y de mantenimiento. Para ello tenemos 2 líneas de negocio. Por un lado, suministramos máquinas y soluciones llave en mano de inspección no destructiva basadas en técnicas electromagnéticas. Esto permite a nuestros clientes realizar controles de calidad sobre el 100% de sus piezas en procesos donde hoy no es posible hacerlo. Por ejemplo, temple, rectificado o estampación. Por otro lado, suministramos soluciones de automatización inteligente. Captamos datos de máquinas en tiempo real y los utilizamos para reducir ineficiencias. Por ejemplo, enviamos la información en tiempo real a los operarios para reducir tiempos de respuesta, automatizamos la entrega de materiales a las máquinas para que las plantas no se paren por falta de consumibles en las máquinas, o automatizamos también tareas como el mantenimiento, incluso haciendo mantenimientos basados en condición. Y esto es todo. Eskerrik asko. Egunon, mi nombre es Sebastián Armijos. Soy urólogo y fundador de eProcessMed, una empresa localizada en el Parque Tecnológico de Álava que cuenta como grupo principal médicos de diferentes especialidades que, ayudados a desarrolladores de negocios y profesionales de la tecnología y la comunicación, desarrollamos herramientas de salud digital, como por ejemplo Smart Consent, la primera herramienta que utiliza la tecnología blockchain y videoanimaciones para empoderar al paciente. Además, desarrollamos otro tipo de herramientas que están ahora muy en boga, como una herramienta que trabajamos conjuntamente con Tecnalia y con el apoyo de Esprit para luchar contra el COVID. Al día de hoy estamos en continuo crecimiento y hemos tenido nuevas incorporaciones. Una persona acá que acaba de incorporarse para la parte de la parte TIC de Bilbao y además en el mes de diciembre pues una persona que está en la parte de comunicación y marketing se incorporará y que vive aquí en Vitoria también. Actualmente estamos atrayendo más talento y esperamos seguir creciendo. Eskerrik asko. Hauek dira enpresa berria kategoriako 7 proiektu finalistak. El premio Nueva Empresa lo entrega el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, eta enpresa berria saileko irabazlea da Biotech Foods. Recogen el premio Mercedes Vila e Íñigo Charola. Izar dezakezue.
Buenos días. Agradecemos al Ayuntamiento de Eibar, a Vic Guipúzcoa y a los miembros del jurado por concedernos este premio de tanto prestigio. Especialmente nos gustaría agradecer a Marisa Arriola y a todo su equipo que han creído en nuestro proyecto desde el primer momento y nos han apoyado desde entonces. Queremos compartir con el resto de finalistas, ya que todos y cada uno de sus proyectos están hechos de la misma materia, la ilusión por crear, por mejorar nuestra sociedad. En innovación disruptiva, un reconocimiento es siempre muy bienvenido, porque significa que hay personas que entienden, que comparten tus sueños, y ese apoyo es fundamental para hacerlos realidad. Recogemos este premio en nombre de todo el equipo que hace posible este proyecto: David, Pablo, Carlos, Diego, Teresa, Itxaso, Isa y Chema Pitarque, que desde Nanogune permitió hacer realidad lo que solo era una idea. Y por último, me vais a permitir señalar algo a nivel personal, que me hace mucha ilusión: recibir un premio en la ciudad de Eibar. A finales del siglo XIX, Ignacio Charola, mi tatarabuelo, creaba la firma Charola y Anitua. Así que puede que lo de emprender lo lleven los genes. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, podéis volver al asiento. En la categoría Nueva Empresa, el premio Apoyo a la Internacionalización lo entrega también el diputado general Markel Olano y lo recibe Mera Medical Solutions. Recibe el premio Pello Tomé. Si quieres hablar unas palabras de agradecimiento. Bueno, no robaré mucho tiempo. Bueno, un gustillo ahí. Buenos días a todos. Agradecer simplemente este tipo de premios, de ayudas, de iniciativas que nos permiten a las pequeñas empresas, como ha dicho mi compañera anteriormente, con pequeñas ideas e ilusiones, que pongamos en marcha proyectos que ayuden a la sociedad y a nuestros vecinos, que al final es lo más importante. Entonces, nada, es que ricasco por todo esto. Gracias. Zorionak eta eskerrik asko. Jarraian finalistak, kategoria honetako finalistak jasoko ditugu eszenatokian, diplomak banatuko dizkiegu. Hasiko gara Scrap Ad eszenatokira deitzen eta Scrap Ad enpresaren izenean gurekin ditugu Sandra Montes eta Samuel Ruiz de Lorenzo. Eskerrik asko Sandra Montes eta Samuel Ruiz de Lorenzo. Datozela jarraian Jada Technologies proiektuko ordezkariak diploma jasoko du Marta Martínezek. Marta Martínez, Jada Technologies, eskerrik asko. Jarraian datorrela Alchemy ML-ren izenean Unai Martínez eta Borja Fernández ditugu gaur gurekin.
Eskerrik asko Alkemi MLren izenean Unai Martinez eta Borja Fernández 2 diploma geratzen zaizkigu banatzeko. Hurrengoa Linkways proiektu edo enpresarena da eta diploma jasoko du Ibon Iribarrenek. Enpresa berria kategoria amaitzeko azkenengo diploma banatuko dugu. Smart Consent da diploma jasoko duen enpresa eta bere izenean Igor Janguas etorri da. Eskerrik asko, Igor Janguas, dakizuen bezala Ibarren gaude, Ibartarrasen Toribo Etxebarria eta aurrengo kategoriak Eibar du abia puntu. Eibarko udalaren sari bereziak, premios extraordinarios del Ayuntamiento de Eibar banatzeko unea da. Este año, dentro de esa categoría, se ha creado una nueva subcategoría bajo el subtítulo Especialización Estratégica, dirigido a iniciativas con actividad en una de las áreas de especialización estratégica definida y apoyada por el Ayuntamiento de Eibar, manufactura avanzada, especialmente mecánica de microprecisión y robótica, energía y deporte. Esta categoría contemplaba el premio del Ayuntamiento de Eibar, 10.500 euros y acceso a través de BIC Guipúzcoa a formación especializada. Sin embargo, esta categoría ha quedado desierta, por lo que vamos con la categoría general Empresa Eibarresa, dirigida a iniciativas que presentan un nivel de calidad, grado de innovación, propuesta de valor clara para el mercado, compromiso del equipo emprendedor y potencial de inversión y creación de empleo. Sariei dagokienez, honako hauek dagozkio, Eibarko udalaren saria, 10.500 euro, eta acceso a través de BIC Guipúzcoa a formación especializada. Alberto Albistegi, Eibarko udaleko alkate orde jaunaren eskutik, jasoko du saria enpresa irabazleak, eta enpresa Eibarresa saria honako honentzat da. Scrap Ad. Sandra Montes eta Samuel Ruiz de Lorenzo ditu gurekin, aurrez diploma jaso dute eta saria orain. Zorionak. Se ha decidido conceder el premio Scrapad por la solvencia y apuesta del equipo emprendedor, por tratarse de una iniciativa innovadora con una clara propuesta de mercado en un sector muy tradicional, la compraventa de materiales industriales reciclables, por la ambición internacional de la propuesta claramente escalable y la apuesta por ubicarse en Eibar desde su nacimiento. Zorionak. Egunon guztioi eta mila esker. En primer lugar, queremos dar la enhorabuena a todos los finalistas por el nivel de los proyectos. Muchas gracias por el reconocimiento al Ayuntamiento, ESPRI, Diputación y a BIC Guipúzcoa por la ayuda que nos brindáis día a día. Gracias a todos por creer en este proyecto y por ende en nosotros. Es un premio que nos hace especial ilusión, aparte de por su importancia, porque refuerza mucho nuestro compromiso e ilusión con un sueño, que es convertirnos en la plataforma de referencia en el sector del reciclaje a nivel mundial. Eskerrik asko. Sari banaketa amaitu dugu, baina aitortza geratzen zaigu oraindik. La finalidad de este premio honorífico Iñaki Goenaga es reconocer a aquellas empresas y emprendedores que, apostando de forma continua y decidida por la innovación, han contribuido de forma notable a la transformación socioeconómica de su entorno, apostando por generar riqueza y empleo para nuestra sociedad.
En definitiva, reconocer las actuaciones más destacables desarrolladas por las pymes y los emprendedores, valorando especialmente a las personas y equipos que lo han hecho posible. Y la empresa Ibarresa 2020, la empresa que reconocemos este año, es la siguiente. Igual que las estrellas que siguen a las naves, su marcha recostada detrás de tu querer. Mi amor es todo tuyo, muy tuyo, bien lo sabes, y por mi madre juro que eterno había de ser. No olvides que te quiero, ni dejes de quererme, ya sabes cuánto sufro si estás lejos de mí. Recibe muchos besos y ven pronto a verme, son frases que tu pluma ha escrito para mí. Es un punto de inicio, un impulso, y de repente te encuentras haciendo aquello que siempre quisiste. Es una intuición que te dice que va a funcionar, aunque nunca antes lo habías probado. Es una manera de vivir, atreverse al error, improvisar sin miedo a fracasar. Es tu victoria, disfrutar del proceso y de la creación, compartir momentos y divertirse sin límites. Es explorar lo inexplorado. Es imposible equivocarse. Es tu reflejo. Es único. Es una actitud. Alfa nola ez, arestian ere aipatu dugu Alfa. Izan ere, Eibarrezen iritsiko orain dena izatera Alfa gabe, aitzindaria kooperatibismo industrialean ekintzailetzaren eta berrikuntzaren adibide aparta, eta batez ere Eibartar izateak ematen duen harrotasuna. Familia handi baten parte izatearen harrotasuna, alfista izatearen harrotasuna. Eta duela un urte hasi zen ibilbide zirraragarri hau, mende bateko bizitza honen hasierako urratsak armen fabrikazioarekin lotuta egon ziren, eta egokitzeko gaitasunari eta langilek eta zuzendaritzak etorkizunari buruz zuten ikuspegiari esker, beren enpresaren industria berria sartu ahal izan zuten josteko makina fabrikatuta. Y así es como, con enorme ilusión y no menos esfuerzo, Alfa fue tejiendo una gran marca ibarresa directamente ligada a sus gentes. Hoy, 100 años después de su creación, la vinculación de los eibarreses e ibarresas con esta empresa sigue siendo innegable. Es una muestra clara de que un objeto, en este caso una máquina de coser, si se tiene visión de futuro y si se apuesta por la innovación y por el trabajo bien hecho, puede convertirse en el orgullo de generaciones y generaciones. En una marca que es en sí misma Eibar. Y sin duda jamás hubiera alcanzado esa importancia sin Toribio Echevarría, ese ibarrés vasco y universal que promovió la experiencia cooperativa de Alfa y que da nombre a estos premios al emprendimiento innovador. Reconocen el reconocimiento a empresa ibarresa el presidente Jonander Buenechea y el expresidente y consejero Jorge Aguirre Beña. Entrega el reconocimiento el alcalde en funciones del Ayuntamiento de Eibar, Alberto Albistegui. Egunon guztioi. Tal como se ha presentado en el vídeo, me parece que es un triángulo entre los que fundaron Alfa, Toribio Echevarría como su líder, el pueblo de Eibar y la marca de Alfa. También, igual suena un poco presuntuoso, pero creo que Toribio Echevarría estaría orgulloso no solo de que hayamos alcanzado el primer centenario, sino de haber visto la evolución de la empresa, sobre todo en los últimos años, que hemos sido capaces de innovar, de cambiar los fundamentos de una empresa que estaba en crisis para convertirla en una empresa que ahora, en una situación tan complicada como la que estamos viviendo todos, pues resulta que nuestra empresa está en las mejores condiciones de los últimos 30 o 40 años.
no solamente con el mundo de la costura, que como habéis visto, la imagen que tenemos ahora es mucho más innovadora. Recientemente nos dieron un reconocimiento a través de Innovasque en el día del Innovation Global Day, como una de las empresas que ha sabido en los últimos 4 o 5 años cambiar su modelo o estilo de empresa para convertirse en una empresa, por ejemplo, ahora exportadora en más de 25 países. Y otra de las empresas que, aunque cuando pensamos en el vídeo no lo hemos incluido, es una empresa innovadora como Metal Injection Molding, pues seguramente surgió allá por el 2004-2005 por una idea de gente como vosotros, los que estáis aquí, tanto los finalistas como los ganadores, a los que aprovecho para felicitaros, que tuvieron una idea, costó muchísimo, los primeros 4 o 5 años, os puedo asegurar que estuvimos pensando en cerrarlo en varias ocasiones, y a partir del 2012-2013, que es cuando peor estábamos económicamente, resurgió. Y ahora es una empresa que con unas 20 personas factura cerca de 5 millones de euros y exporta el 80% de su facturación. Por lo tanto, seguir en la brega, no cedáis, sois jóvenes y seguro que vuestras ilusiones se pueden ir luego convirtiendo en proyectos que, como he dicho, tanto el mundo de la costura como Mintec son ahora una realidad. Y no quiero terminar sin agradecer a mis socios, tanto a Jorge Aguirrebeña como a Iñaki Uzkudun, que en estos últimos 8 años me han ayudado a que el transatlántico que era Alfa no se hundiera y ahora sea un crucero pero de alta velocidad. Eskerrik asko. Eskerrik asko Janander Buenetxea eta Jorge Aguirrebeña, eskerrik asko Alaber Alberto Albistegi eta Aitor Rutzela zuen lekuetara itzul zaitezketen. Banatu ditugu sariak, banatu dugu Iñaki Goenaga errekonozimendua eta amaierara iristen ari gara. Eta hitza emango diogu amaiera ekitaldi honi. Hitza Markel Olano jaunari, Gipuzkoako diputatu nagusia, zurea da mikrofonoa. Bai, egunon guztioi. Urtero bezala esango nuke, barkatu, plazerra da, hemen zu guztiekin egotea. Eta lehenik eta behin, zoriondu nahi dituzke, bai saridunak ez, saria jaso dutzuenak, eta baita ere finalista gertatu zarenetenak, denak daukazuelako izugarrizko meritoa. Eta gero baita ere, eskertu nahi nuke batipat, ez, Ibarko udalak eta bi Gipuzkoak, urtero, 30 urtez egin duzuen esfortzu hau, rekonozitzeko azkenean guk daukagun arima nagusia, ez? Gu daukagun izaera importantena. Azkenean, ekintzaileak sortu dutelako gaur egungo Gipuzkoa. Toribio Etxeberriaren beraren figura ikusita garbi dago, esfortzu pertsonalak ekartzen duela gaina transformazio kolektibo oso importante bat, eta gaur egun daukagun Gipuzkoa ezin litzeke kontzebitu, ezin litzeke pentsatu, zue gabe eta zue bezalako ehundaka eta ehundaka pertsonari gabe. Nik egingo nuke hausnarketa labur bat testu inguruaren perspektiban, ez? Garbi dago oso egoera larria bizi dugula oraindik ere, COVID-19 pandemiaren ondorioz. Gainera honek inzidentzi berezi eduki du Ibarren, kuriosoa izan da, baina Ibarren oso kontagio handiak egon dira, eta horrek ekarri duguna da, alde batetik ziurgabetasun oso importante bat, impacto oso importante bat, baita ere osasun arloan, arlo soziosanitarioan izugarrizko eragina izan du, baina garbi daukagu baita ere arlo ekonomikoan eta sozialean eraginak hilabetetan eta urtetan jarraituko duela, eta ikuspegi hori da nik jorratu nahi nukena. Guk egiten dugun irakurketa Foru Aldundian eta arlo instituzionalean da guk orain arte ez COVID-19 aurretik bizitzen genituen eraldaketa, transformazioak COVID-19ak bizkortu indituela. Eta gu genuzkan agenda importantenak, izan litzeke adibidez digitalizazioa industrian, edo zahartze aktibo baten agenda, edo aldaketa klimatikoari nola aurre egin, gauza guzti horiek azelerazio oso importante izan dutela COVID-19 ondorioz. Prozesu guzti horiek daukate oraindik ere presentzia gehiago. Eta guk garbi daukagu, lurralde bezala horri aurre egin behar dugula gure kulturarekin. Da gure kultura nagusiki da kultura industriala. Orduan, asmatu barra daukagu, ziurgabetasun handi baten erdian gaude,
baina asmatu beharra daukagu. Eta asmatzeko behar duguna da ekosistema aktibo bat. Erakunde publikoetatik diseinuak ezin dira egin, ez baldin badago azpitik, sare industrial, sare empresarial aktibo bat, ideiak eta ekimenak mahaigaineratzen dituena. Etorkizuneko sektorea dauzkagu. Eta nik, ejemplo bat jartzeagatik adibidez, Gipuzkoan, dakizuen bezala, biozientziek une honetan aurrerapena handia daukate, eta hori ezin da kontzebitu, eta ez litzateke kontzebituko bere momentuan BIK Gipuzkoak eginez balu hausnarketa estrategiko importante bat, ez? Eta orduan, asmatu beharra daukagu, hausnarketak egin beharra dauzkagu, eta benetan eutsi beharra daukagu gure, azkenean gure erronka importante honi, erronka historiko honi. Simplemente finalizar subrayando el hecho de que los empresarios, los emprendedores y las emprendedoras sois realmente el alma del territorio de Guipúzcoa, que es un territorio eminentemente empresarial e industrial. Es el que hace esa estructura industrial la que consigue que seamos realmente un territorio cohesionado, que mire al futuro con esperanza en un momento tan duro como el que estamos viviendo en este momento. Ánimo beraz guztioi eta eskerrik asko. Geratu, Markel, geratu nahi baduzu hemen, amaiera iritsi gara, eskerrik asko zure hitzegatik. Amaierara iristen ari gara, besterik ez, eskerrak eman, antolatzaileei eta zuzeneko emisioaren bitartez jarraitu gaituzunei, zuen berotasuna faltan sumatu dugu aurten. Datorren urtean aurrez aurre elkar ikusteko aukera izango dugulakoan, eskerrik asko eta ondo izan. Jarraian argazkiak aterako ditugu, familia argazkiak, ez gara danok batera ikoko, ahaleginduko gara distantziak eta neurriak mantentzen. Zatozte lehenengo mesedez, Aitor Rutzelai, Alberto Albistegi eta Marisa Arriola.